Bueno, ya me estoy comunicando a Culiacán, Sinaloa, y también a la hermana República de Playas de Tijuana para poder establecer un contacto literario con el maestro Elmer Mendoza y con Daniel Salinas. Bueno, el pretexto es este libro que apareció hace algunos meses y es una rica oportunidad de platicar con Elmer Mendoza a propósito de esta novela llamada Ella entró por la ventana del baño. No sé qué me recuerda, no sé qué me recuerda, no sé qué me recuerda este título, pero bueno, estamos listos. Elmer, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Gracias Daniel por la Salinas, ¿cómo invitación. estás? Hola, ¿qué tal, colegas? Pues muy bien, muy contento con el gustazo de estar con ustedes, charlando, compartiendo los libros una vez más, de verdad, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Pues un gusto. Las coincidencias no existen. Yo creo que todo tiene una razón de ser. Elmer Mendoza estuvo aquí en Tijuana hace unos 25, 30 años y ha sido recurrente el que él se presente. De hecho, tú lo has presentado en algunas ocasiones, Daniel. Y ahora, pues de manera virtual, porque todavía tenemos que ser cuidadosos, pero vamos a hablar de su nuevo libro, de la nueva novela, a la cual yo ya tuve el gusto de presentar el 15 de mayo de este año. ¿Sabes por qué no se me olvida, Elmer, que te presenté el 15 de mayo para la Feria del Libro de Mexicali? La- la- Me lo dijiste, pero yo no lo recuerdo. Porque es mi cumpleaños. Ah, claro. Muy bien. Bueno, pues Daniel, ¿qué nos puedes contar de este nuevo trabajo de Elmer Mendoza? Bueno, pues para mí ya el zurdo Mendieta es ya como reencontrarme con un viejo amigo, con un viejo colega. Ya son 6, pues claro que no hay sexto malo, ya es un six-pack de zurdo Mendieta. Y pues yo creo que es inevitable que uno se encariñe con los detectives, que uno les empiece a agarrar cariño. Pues empezamos, recuerdo muy bien, con Balas de Plata, y pues quizá en aquel entonces uno no se preguntaba a lo mejor sobre el futuro, qué podría ser del zurdo Mendieta después, La prueba del ácido, Nombre de perro, Besar al detective, que me tocó precisamente presentarlo aquí en el Secut con Elmer en 2018. El asesinato en el Parque Sinaloa, y bueno, pues ahora finalmente el primero en Alfaguara. Ella entró por la ventana del baño, que bueno, pues es, como dices, yo creo que todos los que nos gusta el Abbey Road, nos dice algo esta frase, que paradójicamente no es propiamente una canción, sino parte de un popurrí, quizá la parte más intensa del álbum, pero pues quizá la frase y la imagen más simbólica. Y algo que No me puedo gusta creerlo. mucho. Tú estás hablando de la música de los Beatles. Tú eres de heavy metal. Tú no sabes Sí, de los bueno, Beatles. pero pues Helter Skelter, Beatles es el antecedente de todo, por supuesto. Este, pero fíjate que algo que me gusta mucho y que quizá no sería estereotípico del noir o de la novela policíaca, es que a estas alturas ya podríamos hacer perfectamente un soundtrack o un disco de los de toda el soundtrack de las novelas de Elmer Mendoza, porque Elmer Mendoza es un escritor profundamente musical. A ver, por ejemplo, el George Macías, el europeo, era ultra de los Creedence, era adicto a los Creedence, a él le encantaba. Y luego, bueno, pues, ¿qué más quieres, no? Janis Joplin, A Little Piece of My Heart, o sea, uno de mis libros favoritos, en donde incluso Janis Joplin tiene una fugaz aparición dentro de la propia novela. Y bueno, si uno ha seguido la saga del zurdo Mendieta, se dará cuenta que siempre está escuchando música, y está escuchando parte buena música, porque pues le gusta Rod Stewart, le gusta Billy Joel, es muy de rock clásico. Y bueno, pues ahora ella entró por la ventana del baño, en donde, bueno, pues nos encontramos a Gris, que acaba de tener su hijo, al zurdo, al Steve Jobs,
Y bueno, la figura de un policía clásico, un policía viejo de los de antes que es asesinado en la primera página por un sicario que también parece ser de estirpe mafiosa clásica, el siciliano, exmilitar, a quien, bueno, de plano Manrique detuvo porque él no se doblegaba ante nada y bueno, pues creyó que la fatua, la venganza, tendría fecha de caducidad, que podría prescribir, que podría expirar, pero bueno, pues no contaba con que a veces las venganzas, así como la fatua de Salman Rushdie, pues no expiran y me lo encuentran comiendo tacos y ahí de pronto se desata las puertas del infierno. Pero bueno, hay otra parte que es, digamos, mucho más cachonda, quizá la parte más cachonda, podría decir yo, de toda la narrativa Elmer y concretamente de la saga del zurdo Mendieta, en donde aparece esta misteriosa mujer que de pronto entra literalmente, no metafóricamente, por la ventana del baño de un rico empresario y entra por la ventana del baño porque está siendo perseguida por la policía. Y lo más interesante es que esta mujer es un misterio total porque nunca sabemos nada de ella. Solo sabemos que entró por la ventana del baño y que tiene una extraña fascinación por los árboles de ahorcados. Los árboles donde hay ahorcados, y bueno, siempre está hablando de que le consigan su árbol de ahorcado, que le tiendan una cama con árboles de ahorcados y bueno, pues sus escenas de amor, su romance con este empresario a que tiene vuelto loco, pues es lo que le pone la salsa al libro y son las partes que uno disfruta mucho y quizá precisamente porque de la mujer que entra por la ventana del baño no sabemos absolutamente nada. Es decir, solo ni siquiera su nombre, no sabemos dónde vive, no sabemos si es una espía, no sabemos si es parte de una mafia, si realmente está enamorada de él, si está jugando un juego erótico, no lo sabemos. Y bueno, pues mientras tanto el zurdo Mendieta tiene que enfrentar una doble misión, ¿no? Primero, encontrar quién es esta mujer y después, quién mató al viejo policía Manrique y qué fue de el siciliano que está libre y que ha vuelto a las calles después de 20 años y que al parecer, como aparecen las fotografías que va bajando el Steve Jobs de las pantallas, pues parece que trae un verdadero rencor contra el mundo, ¿no? Porque de haber sido un militar gallardo, apuesto, en su ceremonia de graduación del colegio militar, después se le va endureciendo el rostro, se le va endureciendo el semblante, y al final, 20 años después, lo vemos como alguien que tiene un profundo odio al mundo y de quien hay que cuidarse. Y bueno, pues este es el monstruo al que ha de enfrentar ahora el zurdo Mendieta en esta su sexta aventura y quizá la más sabrosa y también de las más musicales. Como te digo, para mí es un gusto realmente poderme reencontrar con un amigo ya después de 6 episodios en que le hemos seguido la huella al zurdo, que le hemos seguido la huella gris. Y bueno, ya a estas alturas me pregunto, no sé, prefiero no preguntarme por el futuro, pero bueno, yo creo que si Elmer Mendoza un día se le ocurre matar al zurdo Mendieta, le va a pasar peor que a Arthur Conan Doyle, porque yo creo que vamos a ver muchos que le vamos a reclamar que lo reviva. Qué bonito. Oye, Elmer, ¿qué significa es que estemos ahorita en unas pantallitas, los tres? Eh, Tú de Culiacán, Daniel de Monterrey, pero donado por la ciudad para Tijuana, y un tijuanense como yo, sin necesidad de estar en la Roma ni en la Condesa. O sea, presentando un libro, ellos dirían en provincia, pero ahora ya no es lo mismo que como cuando presentaste Un asesino solitario. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo de veras. Muchas gracias, Daniel. Muy lindo lo que dijiste, de veras. Muchas gracias.
la, fíjate, Jaime, que eh, los que nos gusta leer ciencia ficción, esto lo imaginamos muchas veces. Es decir, las posibilidades de un espacio donde no te tuvieras que mover y que tuvieras acceso, pues, digamos, a otros espacios y qué es lo que está ocurriendo ahora, hacer este tipo de presentación donde cada uno de nosotros estamos en distintos sitios. Y si ahora, si en algún momento después de esto yo quiero ver un museo o ciertos museos, puedo entrar a verlos o puedo escuchar un concierto. Es decir, esto es la modernidad. Yo me acuerdo del autor que más recuerdo yo siempre es de Arthur C. Clarke, que él fue el que en sus novelas de los años 50 aparece, me parece, por primera vez el celular y aparece la fotocopiadora, pero hay una que era como de colores y entonces era completamente de ciencia ficción, ¿no? Entonces, y cuando uno leía esas novelas, digamos que tienen mucho que ver con la cotidianidad, porque, bueno, leer a muchos autores donde hay viajes a la luna y hay viviendo en otros espacios, o, por ejemplo, K. Dick, que el de K. Dick, su novela de la que está basada en la película Blade Runner, ocurre en 2019. ¿Sí? Entonces, imagínate, 2019 ya lo pasamos. Y desde luego, pues él, aunque lo escribió esa novela, me parece que en el 70 por allá, pues digamos, no se adelantó, él se adelantó muchísimo en las novelas. Entonces, pues para mí es como, digamos, un placer adicional de ver a Daniel, verte a ti, poder hablar de este asunto, con algo que quizás sin pensarlo mucho, en algún momento dado me vi en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que te permite ser lector compulsivo, ¿no? Verte en el futuro, verte en otra ciudad, verte en otros espacios. Y entonces ahorita pues me provoca mucho gusto estar así, ¿no? Pues yo estoy en casa, aquí en mi estudio, que ya lo he invertido, muy distinto cuando presentamos la otra, cuando tú eres el presentador. Y entonces, pues bueno, a gusto, tranquilo y conversando con ustedes. Sí, pues ya nos ha tocado, bueno, a mí en lo personal presentamos el misterio de la orquídea calavera en otoño de 2014 en el CEAR, me acuerdo muy bien, el primero del Capi Garay, las aventuras allá en Gilitla, y después presentamos Besar al detective. Y a mí me tocó estar presente cuando presentaste Balas de Plata en la feria de Mochis en 2010. En la feria de Mochis en 2010. Y también me tocó estar en 2013 en Mochis, una ocasión que compartiste escenario con Jorge Humberto Chávez, que acababa de ganar el premio Aguascalientes de poesía. Entonces, bueno, ya son muchos recuerdos. También 2015, bueno, la ceremonia del premio Gilberto Owen allá en Culiacán, por supuesto, cenamos aquella vez. Entonces, bueno, pues ya son varias las veces que hemos tenido la fortuna de compartir la charla y bueno, pues esta es la primera vez que es a través de este espacio virtual, lo cual, bueno, pues no deja de ser simbólico, pero de verdad espero que la próxima sí sea presencial. Bueno, ya esperemos y que sea más en Tijuana o donde sea. Bueno, es que a mí me encanta ir a Sinaloa, así es que estoy encantado que vuelva a ser allá. Se come muy rico. Yo quisiera preguntarte, cuando empieza el zurdo Mendieta en Balas de Plata, ¿imaginabas que iba a tener tan larga vida, que era el principio de una saga, que estaríamos hablando una década después del sexto libro del zurdo Mendieta, sin dejar de mencionar que, bueno, que entre el zurdo Mendieta pues se ha aparecido varias veces el Capi Garay y también ha habido otros libros, porque no ha sido el único, pero ¿cómo nace el zurdo? Y
¿era una idea a priori de un detective que iba a tener una larga saga? ¿O simplemente se fue alargando y fue volviéndose un ser inmortal? Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, yo tenía ganas de escribir una novela policíaca desde siempre. Antes de conseguir hacer una novela bien hecha, lo intenté como 2 veces y pues no funcionó. Y después de Un asesino solitario, aquí a mí me decían que yo estaba escribiendo novelas negras. Y incluso con el amante me dijeron que esa es una novela policíaca. Yo les decía, pues no, según yo no es, ¿no? Y entonces yo dije, tengo que escribir una novela policíaca y fue como meterme a la idea. Y para escribir una novela policíaca, pues el personaje principal es el detective. Entonces yo tengo que crear un detective y hice un diseño de un detective, ¿no? Desde, digamos, sus eh, actitudes como investigador policíaco, su preparación, su perfil humano, de sus características físicas, el vestuario, es decir, todo. Así. Y ya cuando tenía todo eso anotado, que me llevó meses, me llevó meses, dije, bueno, también porque yo tenía una historia que no me atreví a escribir porque yo tenía una historia real de un médico asesinado, pero siempre esperé que resolvieran el caso, pero el caso nunca lo resolvieron. Y entonces, cuando empecé a escribir la novela, antes de escribirla, yo decía que esto es una novela, o sea, porque yo ya investigué la vida del médico y era la vida de Bruno Canizales, ¿no? Así, pero súper variada el tipo. Además de que era un médico, era pediatra, entonces las madres lo adoraban de veras porque era muy efectivo, muy acertado, digamos, con sus hijos y entonces, pero yo quería saber el final porque dos muy amigas de él que había atendido a sus hijos las dos eran muy amigas mías y ellas fueron las que me contaron la historia. Y entonces, pero un día yo dije, bueno, si es una novela, pues yo me tengo que inventar el final. Y me puse a escribirla y claro, nada más pensé que era eso, por eso el zurdo no, yo digo que siempre que es porque soy seguidor de Rulfo, no le agregué demasiadas cosas a la personalidad del zurdo. Es decir, solo lo necesario, estrictamente lo necesario para que el personaje se moviera a lo largo de esa novela. Eso salió después, porque después que hubo una oferta para cine, decían, pero es que casi no dices cosas del personaje, como Rolfo tampoco dice de Pedro Páramo, Pues sí. sí, de Juan Preciado, o sea, ¿no? Entonces, pues era una novela que yo había escrito, pero la novela ganó un premio y la novela, el personaje Busquets. rápidamente le gustó pues a la gente, ganó muchísimo lector rápidamente. Y entonces, cuando fuimos a la presentación en España, pues fue una gira más o menos extensa. Y el día que la presentamos en Madrid, claro, yo siempre me acompaña o bueno, siempre que puede, mi amigo Arturo Pérez Reverte. Después fuimos a cenar. Entonces, estábamos cenando, mi esposa Leonor, Javier Velasco, que llegó ese día y coincidió que pudo cenar con nosotros, y Pérez Reverte. Y entonces, pues ya en la plática y comiendo y cenando y tomando vino y todo eso, me preguntaron eso, ¿y ahora qué? Le dije, no, pues nada, ¿no? ¿Cómo que nada? ¿No? Así el Arturo y Javier, ¿cómo que nada? Si tú no te das cuenta, acabas de crear un personaje, los dos. Y, yo decía, y mi mujer me decía, entonces me dijeron, piénsalo, acabas de crear un personaje. El Zurdo Mendieta es un personaje. Pues ellos son novelistas y los dos son novelistas de éxito, ¿no? Entonces dije, oh. Y la verdad me vine muy inquieto todo el regreso, ya cuando terminamos ahí la gira, y dije, bueno, pues voy a
a escribir otra y con poca esperanza, pero cuando escribí, fue desde la prueba del ácido. Y como el zurdo creció un poquito más, pues ya cuando voy a escribir El nombre de perro, que es la tercera, dije, no, pues esto ya es una saga, ¿no? Entonces ya me posicioné más y la postura de seguir a Rulfo la mantuve, es decir, en cada novela lo que hago es agregar algo de la personalidad del pasado de Mendieta para que se vaya completando, ¿no? Pero eso es... Y además de que me gusta mucho que siempre hay guiños a escritores, es decir, me llama mucho la atención que, por ejemplo, me acuerdo muy bien que en Balas de Plata, cuando Paola Rodríguez muere, en su computador está abierto el blog de Rafa Saavedra. Me acuerdo muy bien, y ahora veo que hay el personaje tijuanense, que en ese entonces todavía vivía. Aquí hay una mención a Hagenbeck, y ahora me acabo de encontrar, y de eso me acabo de encontrar ayer, en el libro que escribe César Silva de Ciudad Juárez, de Sombras Nada Más, aparece el zurdo Mendieta. Sí. Aparece el zurdo Mendieta en Ciudad Juárez, te lo pidió prestado. Sí. Entonces, bueno, pues me gusta mucho que haya todos estos guiños. Oye, en la novela de Claudia Piñero aparece Elmer Mendoza. Ah, sí. Que por cierto acaba de ganar el Tenerife Noir de Claudia, sí, con esa novela, con Catedrales. Catedrales. Que yo gané el año pasado. Ah, no, pues no, hombre, pues no paramos por guiños, qué bárbaro. No, pues es que estamos un grupo que nos queremos y bueno, nos mandamos saludos de vez en cuando. Sí, no, bueno, y además que Pérez Reverte siempre te ha reconocido que fuiste su Virgilio en el infierno, o bueno, su gran conductor por los caminos de Sinaloa cuando vino a inspirarse para escribir La Reina del Sur, ¿no? Así es que eso ya va a quedar para la historia también. Daniel, la ocasión anterior que estuve con él me sorprendió con una revelación. El asesino solitario fue un texto que él le presentó a Federico Campbell y creo que sin leerlo, Federico dijo, dámelo, si tú dices que es bueno el libro, lo voy a llevar a diferentes editoriales. Lo llevó a diferentes editoriales como era su costumbre. ¿Te recuerdas cómo hacía con la máquina de escribir? A los pequeños libros los llevaba por todas partes. Y creo que andaba en Europa Elmer cuando lo andaban buscando para decirle que iban a publicar su novela. Fue aquella conversación en Álamos, Sonora, si no me falla la memoria, alguna vez que se vieron en Álamos y que platicaron. Sí, es verdad, ahí pasaron tres cosas muy importantes. Una, que pudimos comer panecillos recién salidos del horno, ahí en el desayuno. Y eso, tanto Federico como yo estamos fascinados porque ya ven que él se tomaba como, no sé, 10, 12 tazas de café al día. Entonces empezar las primeras tazas y con esos panecillos que estaban saliendo era una fascinación. Nosotros éramos los primeros que estábamos allí ya para desayunar. Eso es otra cosa. La segunda cosa es que descubrimos que cerca de donde estaba el encuentro de escritores a los que habían invitados, que nosotros íbamos a ver qué tan aburridos estaban los colegas. Y entonces nos íbamos y descubrimos, la segunda cosa es que descubrimos unos helados de limón, que increíble así, en Álamos. Y lo tercero es que hablamos de lo que estábamos haciendo. Y yo le conté a él que estaba escribiendo Un asesino solitario y le dije, por fin creo que sé cómo se escribe una novela. Y él me dijo eso, no, pues cuando la termines, mándamela para buscarla. Y me dijo, no la voy a leer, ¿no? Y ya, no se la mandé, sino que se la llevé y le dije, ¿cuántas copias quieres? 5. Y ya le llevé las 5 copias.
Y entonces él ya les puso su tarjeta y bueno, ya vino. Creo que él tenía como el poder de hablarle a los editores, oye, tengo una novela aquí que es buena y mandaban por ella. Y entre ellas, claro, Tusquets se acababa de abrir oficinas en México y él me dijo, oye, fíjate que hay una nueva que vamos a mandarla y a ver qué pasa. Y entonces, total, que mi novela, pues, llegó a Barcelona y allá los catalanes la leyeron y dijeron que no entendemos ni un coño, pero sabe contar. Este muchacho, este escritor sabe contar, entonces yo creo que hay que publicarlo. Y no era yo el que andaba en Europa, era Campbell, porque yo había llevado la novela en Tusquets, pues no tenía. No, porque yo la novela la había enviado a un concurso. No, ¿cómo era? Sí, yo la novela la había enviado a un concurso y en el concurso no se sabe el nombre. Y ellos la tenían también, porque uno de los jurados les dijo es que esta novela tienen que publicarla, que perdió, claro, mi novela. Y entonces vieron que la de Campbell y esa era la misma, y entonces el que intentaron encontrar fue a Campbell, y Campbell tenía como un mes viajando por Europa. El trío que descubrió que su apellido Campbell ¿cómo se llama? En Escocia era Eso es poder, sí. los que cuidan cerdos, algo así, ¿no? Entonces él venía él dijo, vengo de una familia de que cuidan cerdos y vaquitas. Y entonces, bueno, ya después a través de él me encontraron y pues fue muy lindo, ¿no? Un asesino solitario que, imagínate que un día te hablan de Tusquets a las 11 de la mañana y te Hermes Mendoza, sí. Oiga, pues mire, somos de Tusquets y si no tiene comprometida su novela, nos gustaría publicarla. La tiene comprometida. No, pues fue muy bonito. Una historia linda. 1999. No, fíjate que eso ocurrió Bueno, debe haber sido al antes. principio del 98. Sí. Sí, porque aquí tengo, no, sí, bueno, sí, fíjate que esta es primera edición y es 1998, aunque la primera edición es enero del 99, efectivamente. Mira, la dedicatoria es en Mochis en 2010. Que yo tengo esta edición, paradójicamente, yo acababa de llegar a vivir a Tijuana en 99 y El asesino solitario fue el primer libro que compré en la librería El Día y fue mi primera lectura tijuanense, recién exiliado de México. Entonces, quizá por eso es un libro tan significativo para mí, porque marca el inicio de una era que se ha prolongado por 21 años, por 22 años ya. Y entonces, bueno, al ser mi primer libro comprado en Tijuana, pues siempre va a tener un lugar muy especial. No, pues muchas gracias, Daniel, qué bárbaro. Oye, Y Jaime, otro detalle, Elmer, otro detalle, Daniel Salinas y yo nos conocimos físicamente en un taller de Federico Campbell. En efecto, primavera del 2002. No, Federico Campbell en mi historia es un hombre muy importante y digamos, pues esto es lo que hay en relación a un asesino solitario y lo que vino después, pero antes yo tenía una relación muy estrecha con él, de consejos, era un hombre, ustedes no sé si sepan, que regalaba muchos libros y él me surtía y esto lo tienes que leer y esto te conviene leerlo. O sea, esa es una manera es un magisterio, pues. Y yo que soy muy sensible a eso, ningún libro de los que él me regaló lo dejé de leer. Y desde luego él me presentó a Leonardo Sciascia y me dijo, él es un gran maestro y puede ser tu gran maestro. Así que léelo con cuidado, léelo despacio y para que veas pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, pues y eso y muchísimas cosas más que compartimos, ¿no? Siempre alrededor de un café, que él varió a lo largo de toda la vida del café que le gustaba, ¿no? Oye, y tu lectura de Campbell, Elmer, ¿qué me podrías decir de su novela Pretexta?
Pretexta, ¿esa cuál es? ¿Es la de qué? La de Ocaranza, de un De un periodista periodista. que Eso, nunca vaya a trabajar para el gobierno y que sí. aparece Sí, el hospital psiquiátrico de La Rumorosa, sí. sí. La, no la recuerdo bien como para darte una opinión, porque era no sé si fue su primera novela, Sí, sí, y Como entonces novela fue la primera. yo leí muy arrebatadamente. Yo cuando me clavé con Campbell fue con todo lo de las focas, claro. porque él dije, ¿cómo puede Federico construir esto? Y hablamos mucho de ese libro a lo largo de la historia, ¿sí? E incluso ya después cuando vino Transpeninsular, que cuando estaba haciendo la investigación nos vimos en La Paz. Algo hubo ahí que coincidimos y me contó todo lo del proyecto y lo estábamos viendo también. Y después cuando vino lo de la clave Morse, pues eso me la contó. Ya después me dijo, no, mi familia se enojó conmigo. Y yo siempre lo ponía de ejemplo en la literatura autobiográfica. Yo creo que tengo que echarle un ojo a Pretexta porque no, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, bueno, yo te lo mencionaba y Daniel seguramente lo sabe, porque esa novela que tiene un tono policíaco, las ediciones fueron cambiando. Originalmente no aparecía la palabra Tijuana. Ajá. Y en las ediciones siguientes, él hacía muchas correcciones y fue metiendo Tijuana a personajes de Tijuana y ya fue apareciendo. Entonces, yo, Daniel, siempre he pensado en los últimos años que me he enterado que esa es la primera novela tijuaneada. Sí, tijuaneada porque se fue tijuaneando con el tiempo. Incluso el mismo Vicente Alfonso realizó ya la última edición en donde Federico le dio carta libre para que hiciera cambios. Entonces es una novela tremendamente tijuaneada porque de la versión de 1979 a la que tuvimos ya entrado el siglo XXI, una versión póstuma, realmente cambia Pretexta. Es decir, sí es una novela tijuaneada, tienes toda la razón, me gusta el calificativo. Elmer, estamos a punto de terminar, yo creo, el año de la pandemia. Eh, esperemos que el 2022 sea muy diferente. ¿Qué ha significado para ti 18 meses, quizás más, de estar en este rinconcito, de estar en esta pantallita? ¿Y qué ha significado para Elmer, escritor? No sé si nacieron historias, si tienes planes, si tienes ánimos. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Y bueno, primero que terminé y entró por la ventana del baño. Yo esa novela la estaba trabajando ya hacía como 2 años antes, un poco más de 2 años. Y entonces lo que hice fue como la última repasada, digamos. Sí, ya saqué sin moverse, sin nada de eso, porque yo ya tenía años de agendas pues muy brutales, ¿no? Que la mitad del año estábamos pues, fuera de casa y eso es muy loco. Y entonces, pues estar en casa, trabajar todo el día, ¿no? Pues, yo trabajo por ratitos, así por 45 minutos, 50 y así, muchas veces al día. Y entonces, pues volver, digamos, ver con toda paciencia, con toda calma el trabajo que tenía. Desde luego siempre hay cosas que cambiar, que empeorar o que mejorar, ¿no? Pero básicamente que cambiar. Hasta que lo concluí y después yo tenía, desde hace mucho tiempo tenía una idea y entonces después de eso, pues inmediatamente me puse a trabajar en una idea porque eh, yo tengo el concepto de que un novelista pues siempre tiene que estar escribiendo una novela, ¿no? Puede salir bien o puede salir mal o puede eh, abortar el proyecto en el capítulo 20, pero tiene que estar escribiendo. Entonces yo había iniciado una novela muchas veces y no me salía. Y entonces decía, que tiene que quedarme. Y cambié muchas cosas y ya en el contexto de la pandemia, la novela la metí al contexto de la pandemia también
Y un día pude ir, pero digamos después de reescribir, ¿qué será? 15, 20 veces el primer capítulo, por ejemplo. Y a partir de conseguir un primer capítulo que más o menos me prendiera, y yo pude trabajar el resto. Y estoy justamente por terminar ese proyecto, que es un proyecto de ciencia ficción, como más bien de anticipación. Un poco lo que les hablaba de C. Clarke, de que Dick. sí, un poco prever cosas en el 2052 de la gente que se salva de la pandemia, pero los que quedan enfermos y que lo fueron afectados y por enfermedades nuevas, pues medicamentos nuevos, drogas nuevas, pero el perfil de la violencia ahí está. Ahí está, el tipo de personajes pues son distintos, hay todo ocurre en un pequeño pueblo y claro, también hay una parte urbana, ¿no? De unos capítulos en una ciudad grande y bueno, eso lo desarrollé. Y como era una novela que no me urge, pues entonces empecé a escribir otro proyecto que ese todavía no sé muy bien para dónde va, porque todavía no consigo crear la punta de la madeja para irme, pero estoy en eso también. Entonces, he leído más. El, ah, ¿Qué será? Pues casi todas las semanas tengo alguna cosa que hacer por esta pantallita, como dices tú, desde mesas redondas, conferencias. Yo creo que he dado como unos 8 cursos para novelistas, algunos de más o menos de 24 horas y 3 veces por semana, 6 horas por semana. Y, y entonces, pues cuando salió la novela, pues he presentado muchas veces la novela por la pantallita, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, estoy en eso. Muchas entrevistas, pues ya sabes cómo es este asunto, ¿no? Entonces, pues no he tenido tiempo de deprimirme o de sentirme que estoy de más en el mundo o qué voy a hacer, ¿no? Realmente no he parado de trabajar. Lo que he hecho es como regular más el tiempo, más los tiempos de trabajo, más participo mucho en lo que es el mantenimiento de la casa, sobre todo lo que tiene que ver con la cocina, ¿no? Volví a cocinar, no cocinaba de que era universitario, pero pues ahí hay muchas cosas que hacer en una cocina y bueno, Leonor, mi esposo, pues igual tuvo que instalar en la habitación de enseguida una oficina y ella trabaja ahí, va aquí, así que cuando es hora nomás de bajar a cocinar, pues ya nos bajamos y oye, escuchando música y todo eso y cocinando y bueno, es decir, creo que lo hemos pasado bien. En la, el- Estoy empezando a moverme en lo que estamos en verde. Por ejemplo, hoy fui con mi peluquera, que tenía como, ¿qué será? Pues lo que va de la pandemia sin que me metiera la tijera, pero hoy fui y espero que no pase nada, ¿no? Entonces, pero tuve que ver a mis médicos, pues yo veo un montón de médicos porque pues ya tienen que mantenerme como robot, ¿no? Entonces ya los vi a los tres y ahora mismo estamos para el próximo mes comprometidos para la primera salida, que si se hace será España, pero es un festival que hay en las Canarias, en La Palma, justamente Y donde ahora ahorita está el está el volcán. volcán. Sí, donde está el volcán, entonces pienso que se va a cancelar. Pero resulta que como siempre que voy ahí ya tengo una tremenda agenda que aparte de La Palma, pues en 4 ciudades más, entonces pues, yo creo que de cualquier manera haremos el viaje y espero que todo salga bien para que ya me pueda mover dentro de mi país, ¿no? ¿Sabes cuál es la frase que me gustó, Daniel Salinas, periodísticamente? No he tenido tiempo de deprimirme. Qué bueno, eso es bello. No hay que tener tiempo para eso.
Muy bien. Daniel, ¿cómo nos podrías resumir, describir la trayectoria de Elmer? Pues una trayectoria ascendente y versátil, porque la verdad es que aunque quizá la columna vertebral o el hilo conductor, podríamos decir, bueno, es la narrativa policíaca, pues la verdad es que estamos viendo que es polifacético, o sea, porque, pues, por ejemplo, el Capi Garay, estamos hablando de novela juvenil, o no hemos hablado de los cuentos de Tranca Palanca, que a mí me gustan muchísimo y que son, entiendo, anteriores al asesino solitario. Y pues una carrera que, vaya, creo que asistimos al nacimiento de un clásico. Es decir, es de esas veces en que puedo decir que me tocó ver surgir o me tocó leer el primer libro, al menos el que marcó un antes y después, de alguien que ya se puede considerar un clásico, eh, cabeza de punta de lanza de todo un movimiento, porque bueno, pues yo creo que cualquiera que se diga escritor norteño o cualquiera que se diga escritor noir en México, pues tiene una deuda con Elmer Mendoza. Es una referencia, es ya parte de nuestro canon. Y creo que es de esos libros que ya trascendieron, que están superando la prueba del tiempo y que creo que los vamos a leer. Es difícil hablar del futuro, la posteridad no tiene palabra de honor, pero creo que son libros que vamos a leer dentro de muchos años. Muy bien. Parece que el maestro Elmer Mendoza tuvo fallas con el internet. De todos modos, ya estamos terminando. Yo te agradezco mucho, Daniel, el haberte integrado a este encuentro, y seguramente ya lo haremos físicamente en un futuro próximo. Y también hablaremos de algún libro que tengas por ahí presente o en proyecto. Sí, pues viene ya la primera edición mexicana de Juglares del Bordo, por fin. Ese Muy libro bien. solamente se había editado en Argentina, tenía 3 años solamente editado en Argentina, pero bueno, ganamos una convocatoria en Conarte y ahora pues vamos a hacer una coedición con Nitro Press que ya va a estar lista para diciembre. Muy bien, cuídate mucho, Daniel. Cuídate mucho, Jaime, y pues un abrazo al maestro Elmer. De verdad Sí. qué gusto platicar con él como siempre. Gobierno de México.